Buen día para todos. En este video vamos a ver cómo se utilizan las cartas de control. En este caso vamos a utilizar este ejemplo donde tenemos 7 muestras, las cuales tienen cada una de ellas 15 subgrupos donde se toman las medidas reales de un producto determinado. Para esto pues es válido aclarar que las cartas de control son las herramientas más poderosas para analizar la variación en la mayoría de los procesos. Las cartas de control enfocan la atención hacia las causas especiales de la variación cuando éstas aparecen y reflejan la magnitud de la variación debido a las causas comunes. Esas causas comunes pueden verse reflejadas, no sé, en errores de medición, en errores del proceso, en maquinaria, en problemas con el recurso humano. Se dice que es un proceso que está bajo control estadístico cuando presenta curvas comunes únicamente. ¿Qué ventajas tiene? Es una herramienta fácil de manejar y efectiva para lograr un control estadístico en la parte de producción y calidad. El operario puede manejar las cartas en su propia área de trabajo, por lo que son muy sencillas de utilizar, lo cual puede dar una información confiable a la gente cercana en la operación en el momento en que se debe de tomar acciones dependiendo pues lo que se encuentre en las cartas. Una vez que un proceso se encuentra en un control estadístico, su comportamiento puede ser mejorado posteriormente a la revisión de esto. Dado que pues encontramos ciertos problemas, podemos ir al porqué de los problemas, a las causas en sí. Listo. Entonces pues para este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es tomar los datos. Por motivos de tiempos, ya hemos establecido qué datos tiene cada subgrupo en cada muestra. Como vemos, todos están en la misma unidad, que es 14 milímetros o 14 centímetros dependiendo de la unidad de medición, y lo único que está variando acá son las unidades, los decimales. Como podemos ver acá es .60, 65, 76 y así va variando. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Empezamos a buscar los promedios de cada subgrupo. Vamos a utilizar una herramienta muy fácil y muy recomendada para el manejo estadístico como lo es el Excel, dado que este pues tiene fórmulas estadísticas muy fácil de utilizar. Para este ejemplo, vamos a ver, lo que queremos con Xmedia es saber cuál es el promedio que se manejó en cada subgrupo. Para esto, Excel tiene la siguiente fórmula, que se llama promedio. Entonces él nos va a decir, bueno, promedio entre qué números. Vamos a darle que nos da el promedio de la muestra 1, del subgrupo 1, de la muestra 1 a la muestra 7. Entonces él dice que de esto nos saque el promedio. Vemos que para el primer promedio del subgrupo 1 tenemos que fue de 14.78. Yo puedo realizar la función en cada una de las celdas, colocando pues igual promedio y las de dónde a dónde quiero que me lo tome. Para el segundo caso, quiero que me diga cuál es el promedio en el subgrupo número 2. Entonces si le doy enter, veré que el promedio para el segundo subgrupo es de 14.76. Pero como Excel es una herramienta muy útil, lo que puedo hacer es tomar la primera casilla que ya le coloqué cuál fue el promedio, de dónde a dónde, y lo que hago es pararme en la X y deslizarlo hasta la última casilla o columna, que es el subgrupo número 15. Y él automáticamente me va a calcular los valores de dichos promedios. Vamos a ver
que para el caso 1 vemos que lo que hace es tomar los promedios de la columna C1, de la columna C. Para el siguiente debería tomar el D, como lo vemos. Y así sucesivamente hasta la unidad, hasta el subgrupo 15, que debe ser el promedio entre la columna Q. Lo que vamos a hacer después es tomar los promedios de cada muestra, las variaciones que me tomó este. Entonces va a ser igual promedio de quién, de lo que pasó en cada subgrupo en la muestra 1, y así sucesivamente para cada muestra. Como lo acabé de explicar, lo que podemos hacer es deslizarlo para que él me tome el valor de cada promedio en las diferentes muestras. Bueno, llegamos al primer requisito que nos pide las cartas de control, es definir cuál es el X doble barra o X promedio de promedios. Para este promedio lo que vamos a sacar el promedio de todos los promedios de las muestras. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a sacar el promedio de mis promedios en cada una de las muestras. En este caso vemos que el promedio de mis promedios fue de 14.77. Listo. La gráfica, las cartas de control XR, ¿qué más me piden? Me piden una R, que se refiere a el rango en cada subgrupo. Entonces, para esto vamos a decir que cuál va a ser el rango para el subgrupo número 1. El rango para el subgrupo número 1, ¿qué es? Es el valor máximo que hay en el subgrupo 1, que en Excel lo podemos definir como max A, y vamos a colocar la columna C completa, que me va a decir cuál de estos. A ojo, vemos que es 14.98. Ok, y el rango, a ese máximo valor le voy a restar el valor mínimo entre esa misma columna de los subgrupos. Entonces, para Excel tenemos que definir una variable, una fórmula que se llama min, y vamos a escoger la misma columna de C10 a C16, de C10 a C16. Cerramos y nos dice que el máximo valor menos el mínimo valor da 0.38. Si lo hacemos a ojo, vemos que el máximo valor es 14.98 menos el menor valor es 14.60. Como vemos, el resultado da 0.38, que fue lo que él nos dio con la fórmula. ¿Qué pasa? Con esto lo podemos hacer mucho más rápido. Para hacerlo en cada uno, ya sabemos que nos deslizamos cuando salga la flechita, la cruz negra, que es esta, y la deslizamos hasta el último. Ok, ya tenemos pues qué es el promedio, cuál es el rango de cada uno, diciendo pues, por ejemplo, para el caso del subgrupo número 10, me va a tomar el máximo valor de toda la columna menos el mínimo valor de toda la columna. Para sacar el rango, que lo necesitaremos después, el X barra, para poder hacer la gráfica, vamos a sacar el promedio entre los rangos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, escribimos el más es igual que si yo colocara el símbolo igual para colocar la formulación. Me sale igual colocar un igual a colocar un más. Entonces, por ejemplo, igual promedio, abrimos paréntesis, le digo que me saque el promedio de todos los rangos. El promedio de todos los rangos es el que va de la columna C a la columna Q y entre las filas 18. Listo. Entonces ya tenemos dos datos que me exige la gráfica
XR que tenga en cuenta. Entonces las vamos a señalar. No sé, les vamos a dar un poquito más para tenerlas pendientes. Listo. Entonces, ¿qué me pide la gráfica XR? La gráfica XR lo que me pide es que yo tenga tres líneas de referencia. Mi línea superior de control, mi línea inferior de control, mi línea promedio, y pues entre estas tres vamos a referenciar cada valor que tomamos en los datos, en los subgrupos, dependiendo a la muestra. Entonces, ¿cómo es esto? Vemos que acá tenemos al lado izquierdo de la pantalla unas ecuaciones, la cual me dice que para cada valor de X y para cada gráfica de X y para cada gráfica de R vamos a tener unos límites superiores, que serían estos, y unos límites inferiores. Para esto pues es necesario utilizar las tablas que veremos a continuación, donde podemos encontrar los valores de las constantes, que serían en este caso A2, A4 y A3.